vamos a mirar una pequeña introducción. Yo quiero preguntar si hay niños o jóvenes aquí, ¿cuál es tu superhombre favorito? ¿Te gustan los cómics? ¿Tu superhombre? Pues seguro que tendrás un superhombre que puede ser Dr. Moriarty, de Sherlock Holmes. No, a lo mejor un poco más moderno, ¿no? Del Marvel o DC Comics o lo que sea. Superhombres. A lo mejor nos hemos criado con esas historias inventadas, ficticias, donde se trata de captar al mercado de los niños y a lo mejor era Tintín, no lo sé. Pero bueno, muchos superhombres. Y también supervillanos. ¿Tienes un supervillano favorito? Porque también hay supervillanos. No sé en alemán lo que Lars diría en alemán de supervillanos o en inglés, villain, pero también hay, ¿verdad? Y luchan unos contra otros, ¿no? Bien, pues hoy vamos a hablar, y veremos la imagen que nos pone Alicia, de superhéroes y supervillanos, ¿vale? Concretamente del supervillano más villano de la historia podía ser. Depende de si es cantidad de impacto o calidad en la forma que actuaba. No solamente matando gente, sino la mentira, el engaño, etc. ¿Vale? Así que los inventores de los cómics no pueden superar, yo creo, a este supervillano. Y hay esa fascinación, ¿verdad? Podemos pensar en Lex Luthor, en Joker, Doctor Doom, Guasón. Algunos no lo conozco, lo he leído, ¿vale? Y parece ser que hay un omnipotente inventado, one above all, o all the presence también. Otros conocerán eso más que yo. Pero ninguno de la ficción supera el nivel de Antiochus Epífanes, Antiochus IV Epífanes. Epífanes es como el nombre que se dio él, ¿no? De nuestro pasaje del libro de Daniel. Y hay supervillanos reales en la historia, ¿verdad? No ficticios. Dictadores poderosos de diferentes imperios. Tenemos ejemplos recientes en el siglo XX con Hitler, con Stalin, con Pol Pot, pero imperios británicos, españoles, franceses, de todos los tiempos ha habido gente que ha cogido el poder y ha sido malvado, ha hecho mucho daño. Entonces, la Biblia, no tenemos que ir a los cómics, porque la Biblia ya nos presenta superhéroes, supervillanos de verdad, también. Recordamos que estamos viendo la última profecía del hombre vestido de lino. Daniel está recibiendo ya mayor una profecía, y eso estamos en parte de esta última profecía, de un hombre vestido de lino. Se entiende, muchos entienden que ese es Cristo, es una teofanía, ¿no? Y Daniel tiene ese mensaje de uno que es mayor que los ángeles, que le está hablando. Y le está presentando el futuro. Daniel está atribulado, está preocupado, pero este hombre viene y le presenta lo que va a ocurrir. El que sabe lo que va a ocurrir y el que controla lo que va a ocurrir. Lo que va a acontecer aquí, le dice al pueblo judío, después del periodo de las 70 semanas o años, o sea, desde la restauración del pueblo judío en el exilio y de su vuelta a Judea hasta el final del reinado de los asmoneos, con la llegada de Roma a Palestina y en los albores de la llegada de Cristo, el Mesías, Dios encarnado. El capítulo 10, el versículo 14, dice: lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días, postreros días y para esos días. A lo mejor hemos sido enseñados, especialmente con una corriente teológica dispensacionalista, de que estos eventos que vienen se refieren más al final de los tiempos o del mundo. Si leemos las notas de la Biblia Scofield, por ejemplo, ¿no? Pero nos queremos ceñir aquí
al texto como se lee, como lo estamos leyendo en su contexto histórico, y no entrar en especulaciones y teologías alternativas, sino vamos a centrarnos en lo que creemos es un relato sobre lo que va a venir en los postreros días, pero no los últimos días, sino en este contexto lo que va a pasar antes de la venida del Mesías. Todo va acercándose, todo va apuntando a la venida en el momento adecuado del tiempo del Mesías, del Señor Jesucristo. El texto bíblico es corroborado exactamente en otras fuentes de la Biblia. Si leemos, y cuando leemos este texto, no pone nombres, pero claramente por otras fuentes vemos que ocurrió todo esto exactamente como cientos de años antes Daniel había relatado de lo que había recibido del hombre vestido de lino. Los dos libros apócrifos, 1 y 2 Macabeos, que es una gloria de los reyes macabeos, pero relatan de una fuente histórica exactamente lo que ocurrió en esa época, la familia macabea, ¿no? Y los escritos del historiador judeo-romano Flavio Josefo lo confirman, la misma historia. Apoyado también por los rollos del Mar Muerto, que se descubrieron a partir de 1947, que dan veracidad a estos textos antiguos, mucho antes del tiempo de que estamos hablando. Una profecía. Vamos a leer entonces Daniel 11, versículos 21 a 35, y es una historia de horrores, ¿verdad? Vamos a verlo. El 21 dice: en su lugar, en lugar del rey anterior, que nos explicó Benjamín, reinará un hombre despreciable, indigno de ser rey, que invadirá el reino cuando la gente se sienta más segura y recurriendo a artimañas usurpará el trono. Arrasará como una inundación a las fuerzas que se lo opongan. Las derrotará por completo, lo mismo que al príncipe del pacto. Engañará a los que pacten con él y con un grupo reducido usurpará el trono. Cuando las provincias más ricas se sienten más seguras, las invadirá, logrando así lo que jamás lograron sus padres y abuelos. Repartirá entre sus seguidores el botín y las riquezas que haya ganado en la guerra y hará planes para atacar a las ciudades fortificadas. Planes humanos, planes de maldad, planes de soberbia, de orgullo, de buscar el poder. Dice el texto, pero esto no durará mucho tiempo. Envalentonado por su fuerza, este hombre atacará al rey del sur con un gran ejército. Al frente de un ejército muy grande y poderoso, el rey del sur responderá al ataque, pero no podrá vencerlo, porque será traicionado. Los mismos que compartían su mesa buscarán su ruina. Su ejército será derrotado por completo y muchos caerán en batalla. Sentados en la misma mesa, a la misma mesa, estos dos reyes pensarán solo en hacerse daño y se mentirán el uno al otro. Pero esto de nada servirá porque el momento del fin todavía no habrá llegado. El rey del norte regresará a su país con grandes riquezas, pero antes, de paso, profanará el santo templo. Así que llevará a cabo sus planes y luego volverá a su país. Se entiende aquí el norte, Siria. En el momento preciso, el rey del norte volverá a invadir el sur, aunque esta vez el resultado será diferente, porque los barcos de guerra de las costas occidentales se opondrán a él y le harán perder el valor. Entendemos que eso es Roma, la intervención. Entonces retrocederá y descargará su enojo contra el santo templo. En su retirada se mostrará bondadoso con los que renegaron de él. Sus fuerzas armadas se dedicarán a profanar la fortaleza del templo y suspenderán el sacrificio diario, estableciendo el horrible sacrilegio. Corromperá con halagos a los que hayan renegado del pacto, pero los que conozcan a su Dios se le opondrán con firmeza. Fijaros en ese texto. Los que conozcan a su Dios
se lo pondrán con firmeza. Los sabios instruirán a muchos, aunque durante algún tiempo morirán a filo de espada, o serán quemados, o se les tomará cautivos y se les despojará de todo. Cuando caigan, recibirán muy poca ayuda, aunque mucha gente hipócrita se les unirá. Referencia aquí a la guerra de los macabeos, la revuelta contra este hombre. Algunos de los sabios caerán, pero esa prueba los purificará y perfeccionará para que cuando llegue la hora final no tengan mancha alguna. Todavía falta mucho para que llegue el momento preciso. Vaya texto, ¿verdad? ¿Os habéis dado cuenta de cuántas palabras en sentido futuro hay ahí acerca de lo que este hombre hizo o quiso hacer? El contexto que tenemos a nivel geográfico, tenemos un mapa del imperio asirio, Seleucida. Este era el reino del norte, el reino del sur era el amarillo, que era Egipto, donde estaba otra dinastía tolemaica. Y Judea está en el puente, porque al este está el gris, el desierto, está en el puente entre estas dos grandes potencias que rivalizan por el poder humano. Ahí está el contexto geográfico. A mí me gustan los mapas, así que tengo que ponerlo, ¿vale? Me gusta entenderlo así. Pero hay un resumen histórico que también podemos hacer de este texto en base a la palabra de Dios que nos dice aquí y todas las fuentes que hemos dicho que lo corroboran, ¿no? Y tenemos aquí, pues, antes de 332, los persas, antes de Cristo, persas, Jerjes, por ejemplo, emperadores. Luego ya tenemos Alejandro Magno, luego tenemos los Ptolomeos en Egipto que dominan, luego el imperio del que estamos hablando, los Seleucidas en Siria, el reino del norte, reyes helenistas, griegos, y querían que todo el mundo pues pensara como los griegos, tuviera los dioses griegos, y eso era el dominante, la religión y la filosofía dominante, de que Miguel Palomo seguro que nos puede hablar más de ello, ¿no? Luego vienen los asmoneos, y eso ya se está acercando al tiempo de Cristo, ¿no? Los romanos y gobernantes locales, unos años antes de Cristo, Herodes el Grande, los hijos de Herodes y los gobernadores romanos como Pilatos, ¿no? Ahí está la venida de Cristo y la muerte y resurrección del Señor, ¿no? Eso es un poco el contexto. Ahora vamos a ver este hombre tan amable y tan majo, ¿no? de Antíoco, ¿no? El personaje. Dice que el texto que un rey nuevo entrará en escena, pero ya dice la palabra, despreciable, como le veían los judíos, ¿no? Se llamó a sí mismo ilustre o glorioso. Y su vida sería un enorme éxito comercial en una película de terror. Aún no se ha hecho, pero a lo mejor le cogen un día para eso. Sus contemporáneos le llamaban no tanto Epífanes, que decir glorioso, sino Epínames, loco. Usurpa un trono que no es suyo, sino el de sus familiares. Fijaros en los verbos en futuro, usurpará. Y eso es el hombre de lino que lo está diciendo lo que va a ocurrir. Usurpará, arrasará, derrotará, engañará, atacará, mentirá, regresará y profanará, volverá a invadir, retrocederá, profanará, corromperá. Vamos, una pieza, ¿no? Espero que no tengáis nadie así en casa, ¿no? Un verdadero perverso y azote del pueblo judío. Comete pillaje, engaña, miente, soborna, con el objetivo ¿de qué? De obtener el máximo poder y gloria a toda costa y helenizar la sociedad, destruyendo la religión, cultura y el pueblo judío. Digamos que es un antidios. La palabra anticristo se le ha atribuido a él como un prototipo de lo que en 1 de Juan habla el apóstol. En esta imagen tenemos algunas monedas que se han descubierto, que se han encontrado de él, que muestran sus ambiciones. Aquí solo pongo dos, pero progresivamente en la historia vemos que va poniéndose más coronas y más hasta hacerse ya imágenes de un dios, ¿no?
símbolos reales y luego divinos. Bueno, tenemos incluso a Nike, que es el dios griego y actual que tenemos ahí, que se parece un poco, bueno, es la inspiración de Nike, otro dios de este tiempo, ¿no? ¿O no? Pues ahí está, en la mano de él está Nike. Ya estaba ahí hace 2000 y pico años, ¿no? Intentó borrar del mapa al pueblo judío que le resistía. Otros han intentado hacer lo mismo. Por algunos se refieren a él como el prototipo del anticristo, ¿no? El espíritu anticristo, evidente en toda la historia, que está ahí, un espíritu que vemos en 1 de Juan, como he dicho, y que está en sociedades, que está en líderes, que están bajo el dominio de Satanás. Los que no miran a Dios y buscan a Dios, dan la espalda, están débiles y utilizados por Satanás en los poderes de este mundo, ¿no? Y el propósito es de quitarle la gloria a Dios de estos poderes y destruir su plan de salvación, que va desde Génesis hasta Apocalipsis, que tenemos descrito. Es presente en toda la historia esa lucha, esa batalla. Tenemos que ser consecuentes con lo que dice la palabra, estar alertas, porque hay una batalla que está ocurriendo y estamos aprendiendo esto en el libro de Daniel, unas fuerzas y unos poderes que nos pueden engañar, especialmente como engañándonos diciendo no existimos, ¿no? La historia bíblica es el plan de salvación de Dios, ¿no? Plan de rescate que se culmina en la encarnación, en la vida y muerte y resurrección del Hijo de Dios, el Mesías. Podemos decir que Dios está aquí, igual que dijo Benjamín, tenemos la continuidad que Dios está en control de la historia del mundo y de nuestra historia. A Daniel se le predice todo lo que hará este monstruo, pero es interesante ver que hay un límite, y esas palabras interesantes, hay un límite en el tiempo a su actividad, los peros. A 4 veces vemos en el texto esas flechas, pero. Hará esto, hará lo otro, habrá planes aquí, pero el tiempo es limitado, ¿vale? Hará planes, versículo 24, pero esto durará poco. Hará planes, versículo 27, pero esto no cambiará nada, dice la versión, nueva versión internacional, ¿no? Porque el fin llegará a su hora señalada. O sea, todo está bajo el control de Dios. Dios limita la maldad, limita lo que el hombre quiere hacer. Le da el poder a los gobernantes para administrar y luego la responsabilidad es suya y de los que los apoyan, ¿no? Ahí están los peros, ¿no? La palabra de Dios nos dice claramente que Dios es el que domina la historia, el que da responsabilidad a los gobernantes, pero que espera que ellos administren con justicia y con paz. Y limita al malvado también. Tienen la oportunidad de ejercer esa justicia como Él quiere. Porque Dios es soberano y tiene la última palabra. O sea que en todo este texto, esta historia, vemos lo mismo que explicó Benjamín, la soberanía de Dios, ¿no? Veamos entonces las lecciones que podemos aprender de esta historia tan pictórica, ¿no? Primero, el plan de salvación de Dios y su soberanía, que hemos dicho, a pesar de la batalla que hay, tanto visible como invisible, Dios ha vencido. Dios tiene la llave de la historia. Dios vencerá. Y segundo, hay varias lecciones que podemos aprender, ¿no? Cómo responder ante la maldad. Veamos cómo el pueblo judío se dividió en dos. La mayoría fueron sobornados. La mayoría renegaron de su fe. Muchos de ellos, pues, ya fueron helenizados. Empezaron a seguir por el dinero, por el soborno, a otros dioses. Se dividió en dos el pueblo de Dios. Otros se resistieron, como hemos visto en este texto, especialmente los sabios que enseñaron, a pesar de esto, en momentos difíciles, la palabra de Dios era su prioridad. Como resultado, siendo fieles, murieron, fueron quemados, etc. Algunos, ¿no? El poder humano es temporal, se nos dice este pasaje, ¿no? Hay un límite.
Aquí están los peligros del orgullo y de la arrogancia, cuando afecta también a miles de personas, como eso puede tener efectos enormes. Tomen nota los políticos y líderes y sus herederos de que Dios es el que controla la historia y que cada líder es responsable ante Dios y un día rendirá cuentas. Detrás de los imperios y los reyes también nos enseña este pasaje que hay esos poderes invisibles que les controlan. Al rechazar a Dios y justicia hay un vacío y Satanás acampa a sus anchas. Aprendemos también la resiliencia en la adversidad, como el pueblo, algunos del pueblo, ante las fuerzas imposibles de vencer y las traiciones, esto nos enseña a mantenernos firmes en nuestra fe y fieles al Señor. También nos habla de cómo discernir bien en la sociedad en que estamos, ¿no? Falsas promesas y alianzas, las relaciones personales, cómo discernir ahí también, y las decisiones, cuál es el corazón, cuál es el objetivo, cuál es el corazón de esa persona. Muchos judíos, como hemos dicho, renunciaron a la fe ante la persecución. Y fidelidad y lealtad. Versículo 32, ese pasaje amazing, como digo yo, ¿vale? El pueblo que conoce a su Dios, hay que conocer a su Dios. El pueblo que conoce a su Dios actuará con fuerza y convicción, demostrando el valor de estar firmes en sus creencias, ¿no? Tenemos también esa protección y provisión de Dios en medio de problemas, de dificultades. Y tenemos al final el peligro de dejarnos llevar por esas corrientes de influencias de este mundo. Y veamos detrás qué es lo que hay todo detrás. Miremos lo que es la palabra maldad. ¿De dónde viene? David en el Salmo 12, el siglo X, unos cientos de años antes de esta profecía, clama: sálvanos, Señor, que ya no hay gente fiel, ya no queda gente sincera en este mundo. No hacen sino mentirse unos a otros. ¿Os suena esto? ¿La mentira? Sus labios lisonjeros hablan con doblez y fácilmente podemos decir esto está pasando ahí en los altos poderes. ¿Pero nos pasa a nosotros? Este es el clamor, la llamada de un David que está sufriendo y que clama a Dios. Ya no hay un vacío. ¿Y qué llena ese vacío en el hombre que se separa de Dios? Sabemos que el origen de la maldad es la rebelión del hombre ante Dios en el principio. Génesis 1 nos lo cuenta y 2. Satanás intenta quitarle la gloria a Dios y fastidiar ese plan de salvación de Dios que está desde antes de todos los tiempos. En toda la historia bíblica hay continua persecución al linaje de David, intentos de impedir que el Mesías naciera incluso, o que siguiera con vida. Y vemos sus intentos aquí por Antíoco IV Epífanes. Y la palabra de Dios nos dice que el padre de la mentira, que está tanto aquí en este pasaje, ¿quién es el padre? ¿Quién origina la mentira? En Juan 8:44, Satanás es el padre de la mentira y el padre del engaño. Romanos 3:23 dice: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí habla no de 4 o 5 supervillanos, habla de todos nosotros. Cada uno de nosotros estamos en esa separación por nuestro pecado. Aquí no hay categorías, ¿no? No me compares con ese sí que es malvado. Mira a mi jefe o mira a ese, ¡bah, qué horrible!, ¿no? Yo soy bastante bueno, yo puedo llegar al cielo siendo buena persona. Pues no, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, dice Pablo a los romanos. Pero sí que hay ese remedio a las consecuencias de la maldad, de la separación de Dios. Todos condenados, pero sigue el texto en el versículo 24, Romanos 3, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús.
gratis para nosotros, no para el Señor. Eso lo hemos recordado en el pan y el vino, ¿verdad? Aquí está la solución entonces a la maldad, al pecado, a la rebelión contra Dios. David mismo lo dice en el Salmo 12 al final: tú, Señor, nos protegerás, tú siempre nos defenderás de esta gente, aun cuando los malvados sigan merodeando y la maldad sea exaltada en este mundo. Su confianza está en Dios, que le protegerá. Nosotros podemos decir, tenemos eso en la cruz de Cristo, tenemos esa muestra de amor, esa posibilidad entonces, porque Cristo ha muerto por nuestros pecados, ya no estamos bajo condenación. Y luego hay un pero también que Pablo habla a los Efesios que me encanta. Dice el texto de Efesios 2, 1 a 5, en otro tiempo, y eso eres tú y soy yo, en otro tiempo vosotros estabais muertos en vuestras transgresiones y pecados. Tuvimos esta mañana en Televisión Española un testimonio de hermanos que están aquí sobre cómo era el antes y el después. Es bueno verlo, ¿verdad? En los cuales andabais conforme a los poderes de este mundo. Estabais expuestos a los poderes de este mundo. Os conducíais según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Ahí estábamos. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, y Pablo aquí se incluye, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios, condenados. Pero versículo 4 que dice, pero Dios, otro pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, no merecido, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia habéis sido salvados. Y eso es lo maravilloso de la salvación. No merecemos eso, pero en el plan de Dios, Dios ha provisto nuestra salvación. Muerte a vida. Vida ahora. No solamente vida futura, eterna, muerte a vida, a sentido en tu vida ahora. Pero eso es solamente en Cristo Jesús. Él ha vencido el poder del pecado y su resurrección de los muertos es nuestra garantía, la garantía de que se ha cumplido el plan de salvación de Dios. Y ahora, ¿cómo yo respondo a eso? Eso es una pregunta personal a ti y a mí. También tenemos enseñanza aquí sobre la lucha diaria. Porque el pecado, somos condenados, pero hemos sido rescatados en base a la creencia en que Jesús es el Salvador, el Cristo, es Dios. En base a ese arrepentimiento y esa confesión, somos del Señor. Pero eso no quita que el pecado no nos asedia, como dice Pablo. Sigue ahí nuestro viejo ser, ¿no? No quita que esta vida tengamos luchas internas y externas, cosas de nuestro propio ser y luchas que vienen desde fuera, peleas. Seguimos teniendo un corazón que puede pecar, que peca. Y por ello, como nos ha animado Jorge Martín el viernes en el devocional, debemos vivir en el Espíritu. ¿Por qué lo decía Pablo a ellos, no? En Gálatas 5:16. Y no en los deseos de la carne. Y si seguimos nuestros deseos, nuestros propios deseos, y no la voluntad de Dios, estaremos expuestos a esa derrota continua. Esto pasa a nivel personal, como también para el pueblo de Dios. Pasó ahí en tiempos de Antíoco Epífanes, ¿no? Si la Iglesia de Jesús no está alerta y no se cuida de la oposición, tanto invisible como la que está manifestada en la sociedad, se debilitará, como está pasando en Occidente. ¿Cómo respondemos entonces? Y yo también, mirando el vídeo de Julio que publicó el otro día,
a una provocación. ¿Cómo respondemos a la provocación que estaba ahí en Antíoco Epífanes? Una provocación terrible, ¿no? Sacrificar un cerdo en el altar de Dios ahí. ¿Cómo respondemos nosotros cuando vemos estas cosas que están ocurriendo en iglesias en el sur de Francia, ¿no? Que ocurrió, que describe Julio, la profanación de una iglesia católica en Francia, ¿no? La respuesta, eso es una provocación, están buscando una respuesta, pero ¿cómo respondemos? El peligro de la iglesia de hoy es lo mismo que la helenización. El peligro de la iglesia es que este mundo nos domine, que este mundo y sus valores nos controlen, nuestras mentes, nuestros bolsillos, nuestro todo, ¿no? Cuando hay un vacío espiritual, cuando la iglesia no cumple su llamado, entra a saco la maldad, entra a saco la mentira. Tan importante es que entonces el pueblo de Dios dé testimonio fiel del Dios soberano y Dios victorioso, que es el único Dios, que no nos engañe el enemigo. Concluyo. Versículos 32 y 33 me encantan. Estos son un poco favoritos, ¿no? Dice, corromperá este hombre con halagos, es lo que pasó, a los que hayan renegado del pacto. Ahí hay seducción, hay engaño. Pero los que conozcan a su Dios se lo pondrán con firmeza. Hay una oposición, no había otra forma. Yo no puedo hacer eso, estoy en contra. Me niego a obedecer lo que está diciendo este malvado rey, que para ellos lo describen en la historia como loco, ¿no? Conocer a Dios, su palabra, da la fuerza para resistir y agradar a Dios. Y eso es importante pensar. ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios en tu vida personal y familiar? ¿Cuáles las armas, la armadura de la fe que habla el apóstol Pablo? Necesitamos conocer a Dios más cada día para tener esa fuerza para resistir a lo que viene, a lo que está y lo que va a venir. Primero de Juan 5:4, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Fe en Cristo Jesús. Y luego en el 33 de este pasaje, los sabios instruirán a muchos, aunque durante algún tiempo morirán a filo de espada, o serán quemados, o se les tomará cautivos y se les despojará de todo. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a ser fiel al Señor? A lo mejor no parece que nos afecta mucho en nuestro occidente, aquí en España. Pero ¿hasta qué punto está Satanás minando nuestros valores cristianos, bíblicos que tenemos, ¿no? Y quién sabe lo que puede venir. ¿Seremos fieles? ¿O esta congregación habrá 30 de los 200? No sabemos, ¿verdad? Ojalá nos mantengamos fieles. El camino de Jesús, de seguir a Jesús, es como el camino suyo, ¿no? Es difícil. Implica renunciar a cosas. Y por seguirle puede acarrear esa oposición o persecución. Y hay que decidir, ¿no? Un joven rico vino a Jesús y no pudo dejar lo que amaba más, sus riquezas, cuando Jesús le enseñó cuál era lo que le impedía, que tenía para agradar a Dios, para cumplir los mandatos de Dios. Pero versículo 35 también tenemos la profecía que se cumplió cuando hubo esa revuelta final de la familia de los macabeos, Matatías y otros. Algunos caerán, pero esa prueba los purificará y los perfeccionará. Y este pasaje mira también hacia el futuro, hacia nuestro tiempo y hasta el final también. Resumiendo, Dios es soberano en la historia. El poder de los reyes y los poderosos es limitado, igual que su maldad. La palabra de Dios es fiable, se cumple y vemos la corroboración en la historia. No es un cuento, ocurrió todo esto. Y es la única arma que mantiene fiel al creyente en la verdad de Dios
y le da alimento diario y esperanza. La única esperanza, ¿dónde está entonces? Hemos visto que está en Cristo, en Jesús, el único superhombre real, el único y verdadero Dios, con superpoderes reales, ¿no?, en que podemos confiar. El que da el mensaje, el mismo que da el mensaje al angustiado Daniel, le reconforta, es el que es el soberano, el que está en control. No sé si tu vida, más bien tu pensamiento está en ser buen cristiano y seguir la palabra de Dios, sí, claro que sí, pero el centro de todo es la relación personal con el Salvador, ¿no? El día a día, la relación con Jesús, ¿no? Pero eso lo que hará es crear oposición, porque estamos en un mundo donde el Evangelio es contracultura de la cultura que hay aquí, ¿no? Y entonces la llamada es desconfiar tu vida en Él, ¿no? Confía tu vida en Él, no en una filosofía, no en cualquier cuento, en cualquier hombre de ficción, sino en el Señor Jesús. Así que ser fiel a tu fe va a ser y es duro, ¿no? Tendremos oposición. Muchos judíos renegaron de su fe ante la amenaza de perder todo. ¿Qué pasaría si perdemos todo? ¿Será más importante entonces la verdad o claudicar y seguir la mentira? Cada uno debemos de decidir ahí, ¿no? Pero para combatir la maldad entonces, la tentación, la llamada es de llenar tu vida de Dios y lo que a Él le agrada. Si haces esto, no habrá sitio para lo que no agrada a Dios. Y el pasaje de Pablo que hemos hecho antes dice: vivid o andar en, vivid por el Espíritu de Dios, ¿no? Y no seguiréis, no es tanto, la Reina Valera la traduce que no como una cosa contra otra, ¿no? Pero si vivís por el Espíritu, no seguiréis los deseos de la naturaleza pecaminosa. Ahora, si no estoy dispuesto a rendirme ante el Señor y no vivir en el Espíritu, ahí estoy en un vacío donde me puede pasar de todo. Seguiré los deseos de mi naturaleza pecaminosa. Pues bueno, que el Señor nos ayude en nuestro caminar diario. Gracias a Dios por la esperanza que tenemos en Cristo. El hombre de lino, vestido de lino, es el que tenemos que seguir. Gracias a Dios por Jesús. Amén.